sobre eso queríamos decir algo. Bueno, lo que quiero decir es que la sección de Ciencias Sociales del Ateneo se encuentra maravillosamente representada por nuestra compañera consocia y desde luego estamos todos muy contentos de contar con vuestra presencia aquí, ¿no? Es decir, esto es una red social es esto. Es decir, es un espacio compartido donde nos podemos mirar cara a cara, donde podemos conocernos, donde podemos observar a la otra persona y donde podemos recibir un retorno claro de su sinceridad o de su planteamiento, ¿no? Porque las redes sociales informáticas lo que son son un remedo de la realidad, son una reconstrucción de la realidad que bueno, está muy bien para cubrir la distancia o el desconocimiento, pero no hay nada como las relaciones que se establecen en directo. Y con esa finalidad, la de crear esas redes, nacieron los Ateneos ya al inicio de la Ilustración, con aquellos salones que había en el siglo XVIII y con las sociedades públicas de socios, como eran estos Ateneos ya en el siglo XIX. Entonces, hoy en día estamos asistiendo a la prostitución del conocimiento. El conocimiento y el conocimiento científico sigue teniendo una función de legitimación muy importante porque apela a la razón, apela a ese tótem que es la ciencia, y entonces cuando se apela a la ciencia se pretenden acallar las conciencias y se pretenden acallar a los que no pertenecen a esa comunidad. Y así vemos que entidades y poderes que desprecian particularmente todo lo que no sea el poder del dinero o el poder de la coacción, sin embargo, se gastan sus dineros, se gastan sus caudales, sus capitales, en alquilar conciencias y en alquilar académicos. Así tenemos con que debates sobre el futuro de las pensiones, debates sobre el futuro de la democracia, debates sobre cómo orientar la sociedad, encuentran apoyos económicos sustanciosos que se traducen en la creación de fundaciones, en la creación de eventos de todo tipo, en la creación de asociaciones, publicación de informes que reciben todo tipo de apoyos y en los cuales al final siempre sale una larga serie de expertos que están sancionados por la academia. Es decir, la batalla por el control de la ciencia y la batalla por el control del conocimiento es una realidad. Siempre ha estado ahí y ahora es también más fuerte que nunca. Lógicamente, los que digan que el futuro pasa por bajar los salarios, por el despido libre, por la privatización total y por la bajada de las pensiones, van a encontrar todos los apoyos que necesiten, absolutamente todos. Nos vamos a encontrar esos debates por doquier. Encontraremos esos tertulianos en todas las tertulias. Esas voces y esas opiniones, por muy discutibles que sean también desde el espacio académico, las vamos a encontrar por doquier. Es más, vamos a vivir cada día insertos, inmersos en un océano en el cual la línea dominante, el pensamiento dominante, es un pensamiento que sencillamente ya nos ha condenado y que desde luego por mucha utilización o por mucho recurso que utilicen al supuesto carácter científico de ello, científicamente, académicamente, es mucho más que discutible. Entonces, cuando algunos en la academia vemos esfuerzos como el que hacéis vosotros por tratar de desarrollar líneas de pensamiento alternativas, líneas de análisis económico y de organización social que operan sobre otros parámetros, con otros objetivos, no con menor rigor, sino sencillamente sobre otros principios y con unos objetivos distintos, más solidarios, más fraternos, desde un punto de vista de aquel que considera que todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna y a partir de ahí ponen la máquina de su esfuerzo y de su interés y de su formación en la que tenga cada uno para tratar de llegar a un desarrollo que permita orientarse en medio de tanta falsedad. Pues cuando se ve ese esfuerzo, uno lo que concluye, algunos lo que concluimos, es que el debate de las ideas sigue abierto y sigue siendo fundamental. Lo que yo me pregunto es hasta qué punto los que estamos en la universidad podemos, porque desde luego debemos,
¿hasta qué punto podemos ayudar en esa batalla ideológica tan brutal que se plantea ahora? No es extraño que se esté destruyendo la universidad, porque la universidad hasta ahora era el último reducto en el cual existía un pensamiento crítico, organizado, formado, socializado en el respeto a un cierto rigor formal, académico, epistemológico, etc. Entonces la batalla finalmente ha llegado a la universidad, bueno, lleva ya mucho tiempo, ¿no? Pero ahora ya es búsqueda y destrucción, es la aniquilación total de la universidad. Ese es el panorama ante el que nos estamos enfrentando. Ya han destruido las escuelas, o sea, los estudios de doctorado y posgrado ya están destruidos, ya están aniquilados. La situación a partir de ahora solamente va a ir a peor. Y esa es la realidad. La realidad es que esa batalla se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque en los últimos 30, 40, 50 años circuló como una idea dominante, tan dominante como ahora es el discurso de que hay que bajar las pensiones, despedir a todo el mundo, etcétera, etcétera, privatizarlo todo. Durante los últimos 40 o 50 años ha funcionado el pensamiento orientado a decir que las conquistas sociales que se habían logrado durante la época del estado del bienestar eran inamovibles, que la lucha de clases había desaparecido y que ciertos debates eran del pasado. Bueno, pues no eran del pasado, son la más cruda de las realidades. Y la batalla sigue donde estaba, en primer lugar en las ideas, porque las ideas son el instrumento que tenemos para interpretar la realidad. Y si nos arrebatan los instrumentos para poder interpretar la realidad, vamos a ser prisioneros de ella sin darnos cuenta. Y eso está ocurriendo. Entonces, en el debate sobre la renta básica o sobre el reparto del empleo, lo primero que estáis haciendo, y lo estáis haciendo yo creo que con mucho éxito, es ocupar un espacio de debate en la sociedad hasta donde se puede, con las fuerzas que se puede, para sacar la sencilla idea de que es posible imaginar las cosas de otra manera. Vosotros habéis citado a Samuelson. Bueno, ríanse ustedes de Orwell y del pensamiento orwelliano. El libro de Samuelson con el que estudiamos en primero de carrera, tú te ves la última edición del libro y ha desaparecido la mitad del libro. O sea, la palabra plusvalía no sale. La palabra capital tampoco sale. La palabra no sé qué ha desaparecido, ya no está en el libro. Es más, las propias facultades de economía están obsoletas, de acuerdo con el discurso dominante. Porque ¿qué es la economía si no era, en su definición clásica, aquella ciencia social que se ocupaba de cómo administrar los recursos, que por naturaleza son siempre escasos, para satisfacer las necesidades de la gente? Esa era la definición clásica de la economía. Pero sin embargo ahora la economía ya no es eso. ¿Qué es eso de las necesidades de la gente? Las únicas necesidades de la gente son no es la necesidad porque sea de la gente o porque la gente tenga una necesidad. La única necesidad es aquella que es solvente, la que tiene dinero para sufragar esa necesidad. Una necesidad que no tiene ni por qué ser siquiera primordial, puede ser inventada. Es decir, si aquí hay mucho pan y vosotros tenéis mucha hambre, podría decirse, en un sentido clásico, que hay mucha demanda. Pero si vosotros no tenéis dinero, vuestra demanda no tiene ningún sentido, de acuerdo con el modelo económico dominante, ningún sentido. Tenéis dinero para pagarlo, entonces no hay demanda. La única demanda que se tiene que satisfacer, de acuerdo con el modelo dominante, es la demanda solvente. Lo demás no entra en el nuevo universo, porque la economía ya no existe, ya no está siendo definida ni defendida para esa antigualla de las necesidades humanas. ¿Y por qué? Porque se ha producido una evolución del modelo económico, ciertamente, que es una evolución basada en la idea, y en la práctica, desgraciadamente, de que lo importante son los negocios y el beneficio. Por eso están obsoletas las escuelas de economía, por eso ahora lo que prima son las escuelas de negocios. Es decir, aquí de lo que se trata es de obtener la ganancia. Y si la ganancia en líquido se obtiene sin necesidad de producir nada, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y es en eso en lo que se gasta la gente los dineros, para ir a una escuela de negocio donde puedan aprender los métodos y las técnicas para luego colocarse en los grandes centros y en las grandes empresas de negocios. Entonces tenemos que aterrizar y darnos cuenta de que estamos inmersos en una batalla brutal, absolutamente brutal, para decidir el futuro siquiera de la humanidad.
y no estoy exagerando nada, porque en esa batalla por la ganancia, con independencia de las necesidades de la gente, en esa batalla todo es, absolutamente todo, sacrificable. Vosotros habéis sacado los temas, por ejemplo, del empleo y el trabajo. Bien, son debates que hay que sacar, o sea, no hay ningún problema. Tú puedes definirlo de una manera, lo apuntas muy bien, lo desarrollas muy bien, vosotros tenéis entre vosotros planteamientos diversos, pero lo importante es que habéis sacado el tema, lo habéis forzado, incluso cuando las autoridades académicas, como muy bien has denunciado, no ven con buenos ojos ese asunto, porque a lo mejor luego el patrocinador o el catedrático que forma parte de unas redes sociales brutalmente reales y académicas, que son a las que le debe el puesto de catedrático, entre otras cosas, porque le han financiado los libros, le han financiado la investigación, y él sí que puntúa en los baremos terribles de puntuación que nos ponen ahora los profesores, y ese sí que ha subido, porque el que tiene el dinero puede pervertir las normas, de manera que, claro, van a permitir que tú pretendas llegar allí con el arma de la razón y el conocimiento. No, porque conocimiento no es igual a virtud. Tenemos que aterrizar. No basta con tener razón. Quevedo dejó dicho hace ya mucho tiempo que donde reina la injusticia, tener razón es muy peligroso. Y es completamente cierto. No basta con que hagáis un desarrollo espléndido de en qué condiciones y con qué matices podría funcionar la renta básica. Hay que ver también otras variables. Ellos, quienes están en contra de este planteamiento, no van a estar en contra porque ellos crean tener razón y que vosotros estéis equivocados. Hay una cosa que se llama el cinismo, que la revisión que van a hacer los padres de la Iglesia del cinismo clásico griego va a tener muy mala prensa. Y es la idea siguiente, a mí no me importa que tú tengas razón, muy posiblemente tú tengas razón, pero yo voy a hacer lo que a mí me conviene, aunque eso signifique liquidarte a ti. Y sí, te voy a liquidar reconociendo que tienes razón. Es más, sobre todo porque la tienes, claro. Precisamente porque estos señores, con su debate de la renta básica, tienen razón, precisamente porque la tienen, hay que acallar sus voces. Conocimiento no es igual a virtud, señores. Se puede saber algo y obrar en una conducta completamente opuesta, porque lo que opera en la conducta no son solamente las grandes verdades, sino sobre todo los intereses. Los intereses, y hay intereses de clase contrapuestos, completamente contrapuestos. Miren, hace unos meses murió Vivian Forrester. No sé, posiblemente en la sala haya gente que conozca a Vivian Forrester. Ella era hija de un banquero suizo, tiene una larga historia, vivía en Francia. Esta mujer, que no era economista, formaba parte de esa inmensa escuela de personas que se dieron cuenta de que la economía era fundamental para ver cómo nos organizábamos y cómo salíamos adelante, pero sí tenía una gran capacidad de trabajo, una gran capacidad de análisis y una gran sensibilidad. Ella hizo un gran libro que se tituló El horror económico, que fue un gran éxito de ventas en Francia. En El horror económico ella interpretaba las transformaciones en el mundo del trabajo actual y llegaba a la conclusión de que el horror económico consiste en que la producción se ha independizado de la gente, y lo que es peor, la ganancia se ha independizado de la producción. Luego sobra gente, y esa gente, que existe exclusivamente en la medida en que sea capaz de producir algo, si ya no es necesaria ni para producir ni para la ganancia, esa gente está condenada a la extinción. Y eso lleva a que las masas en el mundo occidental, que han sido educadas y han sido socializadas en la idea de que si tú tenías un trabajo, tú podías acceder a un cierto nivel de vida digna, y por eso se produce el uso ideológico de la palabra trabajo, porque cuando tú sueltas, vamos a crear puestos de trabajo, entonces automáticamente hay un reflejo pavloviano de toda la gente diciendo trabajo, trabajo, al precio de lo que sea. Venga, muy bien, trabajo, eso es lo que se necesita. Bueno, usted cuando dice trabajo, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, no? ¿Por qué lo llaman trabajo cuando usted lo que quiere decir es poder subvenir sus propias necesidades con su propio esfuerzo? Eso es trabajo. Pero en el mundo de la esclavitud había trabajo, había pleno empleo, por favor. Si la sociedad entera está compuesta por esclavos, todo el mundo tiene un puesto de trabajo, ¿no? Pero ¿cuánto cobras? No cobras nada. No
cobras absolutamente nada. Entonces el problema no es el empleo, el problema es que la gente con su propio esfuerzo pueda subvenir sus propias necesidades vitales. Es por eso por lo que se está luchando. Ahora la gente está pagando por trabajar, pero bueno, ¿qué tipo de trabajo es ese? La definición de trabajo es que estamos teniendo, o sea, está tan mal está la cosa, que las líneas del frente se han roto y estamos en una lucha ya casa por casa. Estamos teniendo que luchar por el significado mismo de las palabras, absolutamente por eso. Entonces, tenemos que luchar por devolver el sentido de las palabras, el sentido de la palabra trabajo, el sentido de la palabra renta, el sentido de la palabra economía y por todo eso. Yo he leído todo lo que he podido de las obras que habéis planteado. Cuando Vitoriano propuso que hiciéramos un acto en el Ateneo, en la sección de Ciencias Sociales decidimos apoyarlo desde el principio, porque es necesario extender esto, que esto no solamente quede en la preocupación de quienes estáis ahí en primera línea o en la soledad del despacho del profesor que ve que la batalla está siendo perdida porque socialmente los poderosos imponen sus reglas. No, esto es una batalla que se tiene que librar colectivamente, en las cuales las armas de la razón y el conocimiento y de la lucha compartida son fundamentales. No es solo un problema de hacer un buen diseño, que luego podemos ajustar entre todos, a ver dónde te equivocas tú, dónde te equivocas el otro, qué aportas tú, qué aporta el otro. Eso ya se hizo en el siglo XIX, la Sociedad Fabiana en Inglaterra juntó a gente muy lista, muy inteligente, hicieron grandes diseños y de allí salió pues una mujer maravillosa como Beatriz Webb y su marido, que fueron los grandes creadores avant la lettre del estado del bienestar, todas las ideas no de la renta básica en los términos que vosotros lo decidís, sino de las rentas sociales indirectas, los salarios sociales indirectos, como la base para una sociedad realmente democrática, como es una jubilación, como es la salud pública, como es la educación pública, etc. Pero para que todo eso salga adelante, para que todo eso logre plasmarse, se necesita la lucha por el poder político. No va por separado, va junto. Y cuando un diputado o un cuadro de un partido se niega a un debate público sobre esto, lo que hay que hacer es sacarle las tripas. Eso es lo que hay que hacer. Porque no nos vale ni un solo cuadro de partido, no nos vale ni un solo diputado que no esté dispuesto a afrontar públicamente los debates sobre las contradicciones realmente existentes. Hay un ilustre colega suyo, me refiero a de las personas que tocan estos temas, que es Raventós, que ha desarrollado el concepto de la renta básica desde el punto de vista republicano, que plantea cuestiones muy interesantes también, que tienen que ver con una cosa que yo me atrevo a decir que es fundamental en estos debates. Porque en estos debates corremos el peligro de olvidar el factor político, como si el factor político no tuviera con sus conexiones con el mundo económico. Eso que se lo pregunten a Botín. Que le pregunten a Botín si le preocupa la política o no. Él está dispuesto a comprar la mejor democracia que se pueda comprar con dinero. Es un hecho. No hay ningún problema. No, el que no es político, desde luego, es el señor Botín. El señor Botín ese no es político. Ese no tiene ningún problema. Los políticos entran y salen. Los contratan, los compran, los dejan de comprar. A quien no le preocupa la política, desde luego, es el señor Botín, porque los tiene a todos comprados. Entonces, lo que pasa es que esa división en parcelas, bueno, aquí debaten de un tema, aquí debaten de otro, aquí los políticos, aquí no sé qué. Esa división por separado hará que nos venzan a todos por separado. La única forma de vencer en esta batalla es dando la batalla de las ideas, convirtiendo eso en práctica, en conducta y en lo que es la acción política en un sentido genuino. La acción política en un sentido genuino no es otra cosa que el compromiso individual y la acción compartida. Eso se llama lucha política desde que los griegos lo inventaron hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora nos han prostituido las palabras y tenemos que luchar por ello. Entonces, no será posible la renta básica sin la derrota política y social de aquellos que, voy a utilizar, diréis que frivolamente, de los que vampirizan el sistema económico. Si no se produce la derrota política y la derrota social de la oligarquía económica que controla los recursos realmente existentes del poder, no habrá renta básica. No basta con que saquemos un modelo muy interesante y viable.
Al contrario, cuanto más interesante, cuanto más viable, más será combatido. Porque no es un problema de simplemente acertar con el modelo. Se trata de que ese modelo tiene que encontrar los recursos políticos, entre todos, para derrotar políticamente y socialmente a quienes saben que ese modelo tiene que ser combatido. Y ese es el reto que tenemos. Ser capaces de integrarnos entre todos para poner a cada uno, a cada cual, delante de sus contradicciones y sacar adelante estos modelos. No es posible la democracia sin renta básica. Esa es una idea básica, clarísimamente. No es posible la ciudadanía si no existe, si la condición para la ciudadanía, por ejemplo, para la libre ciudadanía, o la plena ciudadanía, es la propiedad y el dinero. Si solamente eres libre y tienes educación y acceso político a través de la propiedad y el dinero, entonces no existe la ciudadanía. No existe en modo alguno. Entonces, son batallas que están unidas. La batalla económica y la batalla política están unidas. La batalla asociativa, ciudadana y la batalla política están unidas. Y algunos, y con esto acabo, algunos pensamos que cuando se ponen todos esos frentes de batalla juntos, cuando se ponen todos esos debates juntos, cuando todos esos debates se afrontan con visión de conjunto, lo que tenemos es el debate de la República. Lo que tenemos es la República como un Estado que se definiría, sería como la metáfora de la victoria del conjunto de la ciudadanía, del conjunto del pueblo y del conjunto de los trabajadores, por conseguir un Estado que estuviera realmente en su definición y en su práctica y en su conducta comprometido con la dignidad humana, que combatiera el darwinismo social brutal que está detrás de todo esto, que combatiera ese dictado de aniquilación de la mayoría de la población, que es lo que está detrás. Porque os digo una cosa, no venceremos a la crisis ecológica